Vamos a escribir inicialmente el título del párrafo con el que vamos a iniciar. Como hablamos del planteamiento del problema, entonces lo que vamos a iniciar es con el planteamiento del problema. Entonces, en nuestro proyecto vamos a escribir acá. A usted les aparece, a mí mi documento me aparece en inglés, entonces a ustedes les aparece aquí una N, ¿cierto? Que es la negrilla. Entonces yo la selecciono y también le doy aquí. Aquí son las modificaciones al párrafo, entonces aquí le doy centrar. Si vieron que el cursor se llevó al centro, entonces le doy centrar y escribo acá con mayúscula sostenida planteamiento del problema. ¿Listo? Planteamiento del problema. Luego bajamos el cursor, le quitamos la negrilla y quitémosle que esté centrado. Entonces le vamos a poner aquí justificado, este de atrás. ¿Listo? Este que está, que parece un cuadradito. Entonces le damos justificar. Y entonces vamos a hacer nuestra lluvia de ideas. Vamos a recordar, estábamos mencionando ahorita, ¿cierto? Un tipo de compostaje, ¿cierto? Que es el vermicompost, que se realiza por medio de la implementación de lombrices de tierra. Ya luego yo les indico cómo hacemos para conseguirlas o se las hago llegar de alguna forma, ¿listo? Entonces, esta es la idea. Vamos a hacer compostaje, vamos a hacer un vermicompost aplicando lombrices de tierra. Entonces, cuando nosotros hacemos compostaje, ¿qué problema es el que estamos viendo? ¿Por qué hacemos un compostaje? Profe, pues a mí me suena como que a que toca arreglar algún tipo como de cosa o algo así. Bueno, Profe, vamos a mejorar algo. No, profe, según yo, el compostaje se hace para varias cosas. La primera, los residuos orgánicos que se separan tienen que ir a alguna parte y como eso tierra. se pueden hacer el compostaje y las lombrices, ahí mismo estamos dándoles alimentación y ayudándonos a nosotros a hacer nuestro compostaje. ¿Para qué sirve el compostaje? Para alimentar nuestras lombrices y también nuestras plantas, porque a veces las plantitas están muy decaídas y necesitan nutrientes que en el compostaje pueden estar. Muy Sí, bien, profesora, lo que iba a decir. bueno, ¿algo más? ¿Algo que queramos mencionar acerca de los beneficios que trae hacer un compostaje? Puede reciclar, Una profe. pregunta. Bueno, sí. Profe, ¿tú ya calificaste lo de biología y lo de seminario? Lo de seminario lo estoy revisando. ¿Listo? ¿Y lo de biología? Lo de biología, creo que sí, me parece que Ah, sí. ok, profe, Voy a voy a ver mi revisar, nota. no estoy segura, pero igual estamos en seminario. Pensemos en esta clase, estamos en el planteamiento del problema y estamos haciendo una lluvia de ideas de lo que comprende el compostaje. ¿Listo? Entonces vamos a reciclar, a utilizar los residuos orgánicos, a mejorar algo, a alimentar lombrices, a formar un abono para las plantas. ¿Y por qué tenemos esta necesidad de hacer esto de acá? ¿Qué necesidad tengo yo para mejorar, utilizar residuos, alimentar lombrices, crear abono? Cuidar el planeta y Profe, pues cuando hacemos eso tenemos menos basura y pues se además, separa de una profe, forma más fácil porque a veces Estamos uno haciendo echa, una utilidad a la basura. porque porque es uno que, echa, digamos, em, por ejemplo, las cáscaras de banano y todo eso, las echa en la basura normal y pues se profe, supone que además no de que debería. estamos separando nuestra basura, que se puede utilizar haciendo otra cosa, lo que vamos a hacer es que cuando uno tiene las cáscaras y todo eso, vamos a como comprimir un poquito los residuos para que quede nuestro abono o nuestro compostaje. Y también ayudamos a que los residuos pues, se separen mejor, porque es que tenemos varios tipos de residuos, unos que se pueden reutilizar y otros que se pueden reusar. Los que se pueden reutilizar son como los plásticos y cosas de esas que podemos volver a utilizarlas. Y el reusar serían como los orgánicos que podemos utilizarlos para otra cosa, por ejemplo, el compostaje y eso, profe. Ok,
Esteban, Nope, ¿qué idea tienes tú del compostaje? ¿Qué crees que se soluciona haciendo compostaje? ¿Qué problema podemos tratar de solucionar realizando compostaje? O mejor, ¿será que nosotros estamos viviendo algún problema en nuestra casa con esas basuras, con esos residuos orgánicos que tenemos en nuestra casa? Andrés Carrero, tienes la manito arriba, te escucho. Sí, teacher. Pues yo opino que los humanos y las lombrices como que se vuelvan amigos y que no los vean como un insecto insignificante y se ayuden entre sí para mejorar el mundo. Bueno, sí. Profe, yo Bueno, tengo otra cosa inicialmente, en la casa. vale, inicialmente, cuando nosotros pensamos en las lombrices, bueno, son invertebrados, pero recordemos que los insectos son los que tienen alitas, que pueden volar, ¿cierto? Que son artrópodos, es decir, tienen patas, ¿cierto? Articuladas, que tienen articulaciones. Entonces, en este caso, las lombrices, pensemos solamente que son invertebrados, pertenecen al grupo de los anélidos, entonces son invertebrados que pueden ser de ayuda para el ser humano, ¿cierto? Entonces, Profe, yo pienso otra cosa. A veces las personas piensan que los residuos orgánicos tienen un olor feo y entonces que lo tienen que botar. En cambio, nosotros podemos convertirlo en compostaje y así eliminar los olores y utilizarlo para otra utilidad. bueno, sí, entonces estamos eliminando el problema de los olores, de los malos olores, ¿no? De la basura descompuesta. Y profe, que por ejemplo también se puede hacer si por ejemplo uno tiene como unas matas y que pues como eso da un abono, pues te sirve mucho para las matas y eso. Bueno, Esa profe ya la habíamos puesto aquí a este ladito. sí, muy bien. Formar abono para las plantas, sí, muy bien. Bueno. Estos son algunos de los problemas que nosotros podemos resolver en el momento que apliquemos un proceso de compostaje, ¿verdad? Entonces, estos serían los problemas que podemos solucionar y de este lado nosotros podemos decir que son algunas de las ventajas que nosotros tenemos al hacer un proceso de compostaje. Entonces, vamos a hacer nuestro planteamiento del problema. Cuando nosotros hablamos del planteamiento del problema, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es mencionar qué situación es la que estamos viviendo, cuál es la situación que nos genera un problema. Con las basuras, ¿qué problema estamos teniendo en ese momento? Que necesite como con urgencia desarrollar o aplicar una solución a dicha situación. Pero ya hemos dicho como muchas cosas. Bueno, entonces podemos articular todo esto en un mismo párrafo. ¿Listo? Entonces, con ayuda de algunos conectores, de algunos términos que nos ayuden a complementar el párrafo, entonces vamos a ir escribiéndolo ahí en el documento. Profe, algo así que diga el título compostaje. Nos ayuda a mejorar la separación de la basura, reducir y darle utilidad a los residuos orgánicos. Bueno, entonces aquí otro problema sería que hay una gran cantidad de residuos orgánicos, ¿cierto? No, profe, bueno, pero también me refería a el párrafo para complementar todo. Pero bueno, profe, tranquila, eso pues también nos ayuda. Desde el hogar. Bueno, inicialmente desde el hogar porque ustedes lo van a hacer allá desde sus casas. ¿Listo? Bien, entonces, en el párrafo, inicialmente uno menciona un término que nos contextualice, ¿cierto? Entonces podemos decir actualmente, ¿cierto? Actualmente en las familias de Sogamoso o en los hogares. En la población colombiana. Digamos, si mencionamos la población colombiana es muy amplia, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer un grupo de estudio más pequeño porque pues no podemos evaluar
una población en el Chocó, la otra en el Amazonas, la otra en... Profe, entonces nos tocaría o en la ciudad o en el colegio, porque creo que Muy tiene bien, que ser entonces en el colegio. Entonces, actualmente en los hogares liceístas, con eso ya mencionamos que corresponde al liceo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, actualmente en los hogares liceístas, ¿qué decimos en relación al compost? ¿Será que en los hogares liceístas se aplica un proceso de aprovechamiento a los residuos orgánicos? no hay un proceso de aprovechamiento de la basura orgánica o de los residuos orgánicos. Aprovechamiento de los residuos orgánicos. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de ese problema de... Y genera una problemática como malos olores y gran cantidad de basura orgánica. Muy bien, empecemos a utilizar lo que tenemos aquí. Entonces, lo cual genera... Inicialmente podemos decir gran cantidad de residuos, porque finalmente esos los recoge la basura, ¿cierto? Sí. Tiene un programa de recolección de basuras, entonces, lo cual genera gran cantidad de residuos Y malos olores. y malos olores. Bien, ¿qué más podemos incluir de aquí? Como tenemos que darle, los hogares liceístas necesitan una solución para reducir la basura, darle una utilidad, separarla. Bueno, entonces en el planteamiento del problema, además del problema, digamos que nosotros mencionamos la necesidad de cambiar esa situación. Entonces, podemos decir acá, lo podemos dejar, hasta aquí iría un punto Hasta aquí. porque ya mencionamos una idea general, ¿cierto? Entonces podríamos decir acá, dicha problemática, porque esto es un problema, ¿cierto? Necesita una solución Sí, para reducir la basura, darle una utilidad, la basura orgánica, ¿no? Porque solo estamos... reducir la basura orgánica y darle una utilidad. Ujú. Ya con esta, profe, ya recogimos todo lo del párrafo de ese lado. Muy bien, listo chicos. Entonces, esto de aquí lo vamos a dejar allá en nuestro documento de Word. ¿Listo? Entonces, vamos al documento de Word. A ver. Y lo vamos a... Profe, ¿no lo puedes mandar por el chat? Así, Ay, no, ustedes lo pueden copiar. Aparte, Profe, mándalo por el chat. vamos profe. ejercitando los deditos, hacemos ejercicio de digitación. Profe, uno Ay, todo el día profe, ahí por escribiendo y favor. escribiendo. Sí, profe, escribiendo y escribiendo. Teniendo establecido ya cuál es el problema en nuestro planteamiento, lo importante ahora es reconocer qué es lo que nosotros vamos a resolver con nuestro proyecto y eso se formula por medio de una pregunta. Entonces, como título allá en ese mismo documento, Subtítulo, profe. no, como título porque son muchas secciones, ¿listo? Entonces vamos a colocar acá pregunta de investigación. ¿Listo? Profe, pero la pregunta es de acuerdo al planteamiento o de acuerdo a la solución. De acuerdo al planteamiento del problema. Nosotros ya vimos que nos estamos basando en residuos orgánicos, ¿verdad? Y ya vimos que hay un problema en los hogares liceístas porque ya reconocimos una comunidad, reconocimos un problema y vemos que se están generando dos situaciones que se pueden dar solución. La pregunta sería más o menos como, ¿cómo podemos darle una utilidad a la basura? Profe, por Ay, ejemplo, si yo cálmate, Camila. estoy usando la letra de Times New Roman, ¿también le tengo que poner esa letra a los títulos? Sí, todo debe tener el mismo tipo de letra. Profe, sería como, ¿cómo
podemos utilizar los residuos orgánicos. Profe, o sea, una pregunta, ¿los títulos y el texto tienen que ser iguales? Ajá. Sí. Solamente que los títulos los pones en negrilla y ya. Mayúscula sostenida. Sí, señora. Ok, profe, gracias. ¿Cómo podemos utilizar los residuos orgánicos? ¿Quién me dice cuál puede ser otra pregunta? ¿De qué forma podemos hacer profe, es que no sé cuál es vermi? ¿Vermicompost? Ujú. Bueno, Un digamos, compostaje de lombrices. No, bueno, porque eso ya sería la solución. ya O sería la como solución como tal, ya podría ser más bien el objetivo. En el objetivo tú dices, vamos a realizar o a elaborar o a establecer un vermicompost. un vermicompost o un ¿De, compostaje a través de lombrices. de qué forma podemos aportarle alimento a las lombrices? Profe, pero entonces si vamos a hacer esa pregunta, nos tocaría meter como en el planteamiento del problema algo que tenga que ver con las lombrices, porque pues no puede salir de ahí de la nada. Exacto. Esta partecita de alimento a las lombrices es algo que hacemos de forma indirecta a través del compostaje, pero nuestro problema directamente es el La aumento basura de orgánica. residuos orgánicos. Sí. ¿Cómo Entonces, podemos disminuir los residuos orgánicos y darles una utilidad? Profe, quita la primera, la mía, y cambia la presa. vale, ahorita las vamos a evaluar para que ustedes me digan cómo complementarlo y mejorarlo. ¿Cómo podemos disminuir? La cantidad de residuos orgánicos y darles una utilidad. Porque ahí hay dos problemáticas y la de arriba, la mía, la primera es solo hay una. Cambie la primera, profe. Vale. Bueno, tranquila, igual vamos colocando más preguntas. De pronto, Ferney, Juan David, una pregunta que se pueda formular para solucionar esta situación y que nos permita. Profe, súbelo un segundo, por favor. Este que me faltó una palabra. Arriba. ¿Aquí? A mí No, también no, me no. toca subir un poco. Al texto. Ah, ¿cuál? ¿Qué me Al falta? texto, profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, listo, profe. Ya. Ah, ok. Vale. Listo, entonces, ¿qué podemos indicar acá, Ferney? Recuerden los interrogantes, cómo, por qué, cuándo, es posible, ya... No, profe, pues es que estaba pensando en otra cosa. Profe, de que si ¿sí, se Ferney? puede llevar, de que si se pueden llevar los estudiantes, por ejemplo, frutas y con las cáscaras, que son residuos orgánicos, se los den a las lombrices. ¿Me repites, Ferney? O sea, que los estudiantes, que se acuerden que algún día los estudiantes lleven una fruta y esa fruta, la cáscara o cualquier cosa que tenga por dentro, es un residuo orgánico y que le den residuo orgánico, le echen a la tierrita. Bueno, entonces podemos decir los estudiantes, acá, los estudiantes pueden... ¿Cómo los estudiantes pueden separar los residuos orgánicos? bueno, como lo decía Ferney, podríamos decir aportar sus residuos orgánicos al proceso de compostaje, a un proceso de compostaje, por ejemplo. Profe, pero yo también estaríamos hablando del proceso de compostaje, que es la respuesta del Sí, que es problema. la respuesta, sí. Ahorita vamos viendo qué problema tiene cada pregunta o por qué no podemos utilizar una de las preguntas. Utilicemos el interrogante ¿es posible? A ver, Sebastián, el de ¿es posible? Profe. Formula una pregunta con el interrogante ¿es posible? A partir de del problema que ya formulamos. ¿Cómo si Ya tengo una, profe.
Sí, mira, ya hay una pregunta que inicia ¿cómo? Otra inicia ¿de qué forma? Otra también dice ¿cómo? ¿Cierto? Ah, ok. Esta dice, ¿cómo podemos utilizar los residuos orgánicos? Esta dice, ¿de qué forma es posible aportarle alimento a las lombrices? Esta dice, ¿cómo podemos disminuir la cantidad de residuos orgánicos? Ahora tú, por favor, a partir de es posible, formúlame una pregunta que tenga que ver con el problema que ya vimos aquí. ¿Será que puedes seguir con alguien mientras que yo analizo? Profe, por favor. Dime. ¿Es Sí, posible que los estudiantes liceístas pudieran aprovechar, ¿cómo que se dice, profe? Los residuos Los orgánicos. residuos orgánicos. Profe, ¿es obligatorio poner los estudiantes el CSC? No, Entonces, Pues, profe, le- tengo una. a ver, Miguel. ¿Cómo es posible que los familiares de un estudiante Sí. aprovechen los residuos o consigan residuos? Sí, consigan residuos para las lombrices. profe, pero a mí me parece que esa es parecida a la de arriba, sino que otra vez tiene lo de las lombrices, porque esa es la Sí. respuesta. Profe, pues esa, porque, esperen, aprovechan o como dijo Miguel, ¿cómo consiguen, profe? Bueno, sí, consiguen también puede ser. Profe, yo tengo una. A ver, ¿Es posible disminuir la problemática de los residuos orgánicos? de los ay, se me fue. De los residuos orgánicos. Profe, Alejandra, ¿tienes una pregunta? No, profe, todavía la estoy pensando. yo creo, profe, que para hacer las Profe, preguntas que Tenemos que ir escribiendo las preguntas en el documento Word. Solamente va a quedar una pregunta. Por eso estamos escribiendo todas las ideas que tenemos de pregunta para que al final organicemos entre todos una sola. ¿Listo? Entonces, para vamos a ir darle, eliminando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta que dice el proceso de compostaje, esta partecita la vamos a quitar porque pues no se puede. no se puede mencionar. Es posible que los estudiantes liceístas, bueno, está así, aprovechen para las lombrices, dejémoslo así, aprovechen los residuos. La de arriba, profe, también, la segunda, la de las lombrices. Ok, Solo quítale la partecita esa de las lombrices. bueno, sí. A ver. Profe, ¿ya escribimos las preguntas o todavía no, profe? Todavía no. Todavía no, vamos a crear una misma. Es posible disminuir la problemática. Ahora, revisemos, bueno, esta está incompleta. ¿De qué forma es posible, cierto? ¿Cómo podemos utilizar los residuos orgánicos? Esta dice, ¿cómo podemos disminuir la cantidad de residuos orgánicos y darles una utilidad? Profe, ya sé, ¿de qué forma podemos hacer un abono para nuestras plantas? Pero esa es, Pero quedaría como la respuesta, sí. No, profe, porque, o sea, me refiero de que cómo tú haces ese, pero entonces también nos Ah, tocaría incluirlo En el ¿qué? problema, aquí en el planteamiento del problema. Profe, yo creo que para que mientras mis compañeros vayan pensando más preguntas, tienen que tener en cuenta que estamos hablando sobre los residuos. Entonces, ¿qué es el problema de los residuos? Pues los malos olores, la cantidad y eso, ¿sí? Lo que está escrito en el documento. ¿Sí? Y también tienen que tener en cuenta como cómo lo tienen que plantear, o sea, qué quieren hacer con ello y sin dar la respuesta, porque pues sin dar la respuesta, porque es una pregunta. Exacto. Digamos que la respuesta va en el objetivo.
Más adelante nosotros escribimos un objetivo y en el objetivo nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar ese problema? Alguien me escribió acá por el chat esta pregunta, ¿en qué forma este compostaje le ayuda a las lombrices? Entonces queda la misma Compostaje y hablamos lombrices. de compostaje y de lombrices, entonces pues no nos sirve mucho, ¿listo? Entonces vamos a quitarla de acá. Vamos a quitar lo que nos sobra, ¿listo? Dejemos esta. Es posible que los familiares, ojo, cuando hablamos de familiares ya estamos entrando en otra población, la población de nuestros familiares, ¿cierto? Nosotros no lo podemos evaluar a ellos. Nosotros nos evaluamos nosotros pero mismos sí. con la ayuda de nuestros familiares. Pero podemos incluir no familiares, sino mira que aquí escribimos, actualmente en los hogares liceístas, entonces podemos escribir, ¿es posible que los hogares liceístas aprovechen los residuos? Bueno, sí, que los hogares liceístas, cambiemos aquí, hogares liceístas aprovechen los residuos orgánicos. Bueno, los estudiantes pueden aportar sus residuos orgánicos. Bueno, quitemos esta de aquí. ¿Es posible que los estudiantes liceístas puedan aprovechar? Sí. ¿Cómo podemos disminuir la cantidad? Sí. ¿De qué forma es posible? No está completa. ¿Cómo podemos utilizar los residuos Profe, te orgánicos? mandé una por el chat. La primera quítala, profe. ¿Por qué deberíamos hacer un compostaje? ¿De qué me sirve hacer un compostaje? Digamos que esa es la situación. Esa es lo mismo, la respuesta. Como estamos hablando de compostaje, no nos sirve mucho porque precisamente estamos hablando nuevamente. Profe, la primera que yo hice, quítala, pues porque la segunda está más ¿Completa? más completa. Pero a mi pregunta le falta todavía como la persona. Entonces podría ser como, ¿cómo los hogares liceístas pueden disminuir la cantidad de residuos y darles una utilidad? Porque todavía no tiene su... Entonces la pregunta como muy abierta. Listo, entonces, ¿cómo podemos disminuir la cantidad de residuos orgánicos y darle una utilidad? Profe, esa le puedes cambiar cómo los hogares liceístas pueden disminuir la cantidad de residuos orgánicos y darles una utilidad. O sea, ponerle, en vez de podemos, hogares liceístas. Bueno, podemos cambiar el cómo. ¿Será que podemos dejar? Es posible. Es posible que los hogares liceístas disminuyan la cantidad de residuos orgánicos y que puedan darle una utilidad. No, ya. La cantidad de residuos orgánicos y darles una utilidad. ¿Es posible que los estudiantes liceístas puedan aprovechar los residuos orgánicos? Bueno, esta también está buena. Disminuyan la cantidad de residuos, darles una Utilidad. liceístas. Bueno, partamos de que los hogares liceístas son muchos porque hay muchos estudiantes, entonces delimitemos más los hogares liceístas. Centrémonos en un curso. ¿Cuál curso vamos Los a...? hogares liceístas de sexto C. Exacto, porque somos nosotros y nos queda más fácil evaluarnos nosotros mismos que evaluar a alguien de los que no conocemos la información, ¿cierto? O también en esta, es posible que los estudiantes liceístas del grado sexto C, ¿cierto?, puedan aprovechar los residuos orgánicos. Es posible que los hogares liceístas aprovechen, la de arriba dice lo mismo, entonces borremos esta. Es posible disminuir la problemática de los residuos orgánicos. Este es un Las dos, profe, quedan las finalistas, esa también quitar. Listo, quedan estas dos. Entonces, bueno, profe, hay que tener en cuenta que el sujeto es lo mismo, o sea, los estudiantes y o sea, es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que dice la pregunta como tal. Disminuyan la cantidad de residuos y darles una utilidad. Aprovechar. Vale. En este caso podríamos dejar de aprovechar los residuos orgánicos dándoles una utilidad. Pero, profe, podemos disminuir la cantidad. Reduciendo la cantidad del mismo, ¿cierto? Profe, podría ser disminuyan la cantidad de los residuos orgánicos, darle una utilidad.
y aprovecharlos. No, que pueden Es que aprovechar. aprovechar ya está aquí. Entonces sería dándoles una utilidad y disminuyendo o reduciendo Y reduciendo su cantidad. la cantidad del mismo. Sí, señora. Su cantidad. ¿Listo? Sí, profe, creo que esa es la primera bórrala y la segunda la seguimos arreglando. Listo. Entonces, esta Um, queda como la pregunta de investigación. ¿Es posible que los estudiantes liceístas del grado sexto C puedan aprovechar los residuos orgánicos dándoles una utilidad y reduciendo su cantidad? sí, ¿Listo? ¿algo más falta, profe? Ya mencionamos la población, Sí, que pero es nos falta una cosa, profe, los malos olores. aprovechando los residuos orgánicos, dándoles una utilidad, reduciendo, eliminando el mal Disminuyendo, olor, o bueno, sí, disminuyendo los malos olores. sí, profe, queda mejor así. Profe, Disminuyendo esta los malos olores. pregunta la escribimos en el Word. Sí, señora. Y reduciendo su cantidad. Y reduciendo, queda mejor al revés, reduciendo sus malos olores al final. Y esta aquí. Reduciendo su cantidad y disminuyendo los malos olores. ¿Listo? Creo que sí, profe. Ahora, necesito que por favor este documento no se pierda porque a lo largo de todo el año vamos a trabajar la misma información. Este también debe quedar justificado. Véanlo acá, yo lo llevé acá arriba. A ver si de pronto se ve con esta. Seleccionen el texto y vienen aquí y le dan justificar. ¿Listo? Ahora, vamos a guardar este documento. Ustedes tienen una carpeta que dice seminario de investigación, ¿cierto? Entonces Sí, le damos señor. a archivo, le damos guardar como, seleccionamos la carpeta que diga seminario de investigación de grado sexto, bueno, la mía, en la de ustedes solamente debe decir seminario de investigación, ¿cierto? Y la vamos a guardar. El nombre de ese documento no va a quedar como planteamiento del problema, sino va a quedar como proyecto de investigación. ¿Listo? Profe, algo que me di cuenta es que soy buena redactora, o sea, como de conformar las ideas y así. Sí, es importante que nosotros desarrollemos mucha lectura para que adquiramos habilidades en redacción y en corregir el estilo en el escrito de un documento.